Capítulo 2. La batalla de Astarte. El vicealmirante Pastole, comandante de la cuarta flota de la Alianza, se desconcertó cuando escuchó el informe. Naves de guerra imperiales acercándose rápidamente. La totalidad de la pantalla principal del puente de mando de la nave insignia de la flota, el Leónidas, estaba cubierto de puntos de luz a medida que se formaban. Su luminosidad aumentaba por momentos a medida que aumentaban cada vez más. Era una vista llena de amenaza. Los corazones de todos los que la veían se aceleraron y sus bocas se secaron. El vicealmirante se sentó recto en su silla de mando. «¿Qué pasa aquí?», gruñó en voz baja. «¿Qué creen los imperiales que están haciendo? ¿Por qué ellos...?» Algunos de los presentes, aunque eran unos pocos, pensaban que eran unas preguntas ridículas. La fuerza imperial pretendía traer su poder al completo y ejercerlo sobre la cuarta flota. Eso mismo debería haber sido obvio, pero el liderazgo de la Alianza nunca hubiera imaginado tan atrevido asalto, ejecutado por un enemigo acorralado por tres lados. Atrapados en una formación cerrada y enfrentados a un enemigo más numeroso, la fuerza imperial se rendiría a sus instintos defensivos, o así lo habían razonado. Contrayendo sus líneas de batalla y concentrando su fuerza en una formación compacta. Contra esto, las fuerzas de la Alianza podrían llegar desde tres lados a una velocidad uniforme, rodeándolos como una red finamente hilada, para concentrar su fuego y lentamente, pero con toda seguridad, destrozar su capacidad de resistir. Así era como se había luchado en la aniquilación de Dagón 156 años atrás. Se cantaban alabanzas aún en ese día a los dos grandes generales que entonces habían emergido victoriosos. Este enemigo, sin embargo, no había actuado para nada de acuerdo a los cálculos de la Alianza. ¿Qué demonios es esto? ¿Ha estudiado acaso su comandante tácticas? ¿Por qué lucharía así en una batalla? Necias palabras seguían emanando de la boca del vicealmirante. Se levantó de la silla de mando y se limpió el sudor de las cejas con el dorso de la mano. Se mantenía en todo momento una temperatura constante de 16.5 grados en toda la nave. No debería haber empezado a sudar. «Comandante, ¿qué hacemos?». La voz del oficial del puente que le llamaba era chillona y carecía de compostura. Ese tono chirrió en los nervios del vicealmirante. ¿No habían sido sus oficiales los insistentes en que el avance triple era una táctica invencible? El único problema era que hacer los planes de resguardo en caso de contingencia también era su responsabilidad. ¿Qué querían decir con ese «¿qué hacemos?» Y aún así, ese no era ni el momento ni el lugar para perder la compostura. La flota de naves imperiales era de 20.000 naves, mientras que la cuarta flota de la Alianza era solamente de 12.000. Los planes de la Alianza habían descarrilado por completo. Se supone que debían rodear al enemigo con 3 flotas, pero ahora la cuarta flota iba a tener que luchar sola contra una fuerza aplastantemente mayor. Mensajes de emergencia a la segunda y sexta flotas. Contacto enemigo en el sector Alfa 7.4 Beta 3.9, Gamma -0.6, solicitando apoyo inmediato. El vicealmirante dio la orden, pero el teniente comandante Nan, jefe de comunicaciones de la nave insignia Leónidas, respondió con acciones desesperadas y una expresión acorde. Las señales de saturación de la flota imperial devoraban la red de comunicaciones de la flota de la Alianza. Flotando en el vacío espacial, decenas de miles de boyas electromagnéticas de saturación desplegadas a las órdenes de Reinhardo estaban en funcionamiento. «En ese caso, enviad mensajeros. 2 para cada flota». Mientras gritaba estas palabras, un fogonazo de luz proveniente de la pantalla del puente tiñó de blanco por un instante la cara del vicealmirante. El ataque enemigo
había comenzado. Sus cañones de rayos de neutrones disparaban descargas sincronizadas. Su vasta energía y los estallidos de luz que los acompañaban eran tales que parecía que la retina de los ojos de los soldados pudiera quedar completamente chamuscada. Destellos de chispeante y colorida brillantez. Las chispas que volaban en esos instantes cuando los rayos enemigos chocaban contra los campos de neutralización de energía, erupcionaban en toda la flota de la Alianza. Las partículas a baja energía colisionaban a velocidades increíbles, aniquilándose mutuamente en un fenómeno casi canibalístico. El vicealmirante gritó, agitando los brazos salvajemente: «¡Formación de vanguardia! ¡Devuelvan el fuego! Todas las naves, prepárense para una guerra total». La orden del vicealmirante Pastole no había sido interceptada, pero en el puente de la nave insignia de la flota imperial, la Brunhild, murmullos de desprecio bailaban en los ojos color azul gélido de Reinhardo, que sin decir a nadie pensaba: «Tus respuestas son lentas, tonto incompetente». «Lanzad los cazas, nos disponemos a operar en combate cercano», ordenó el contraalmirante Fahrenheit. Una afilada vitalidad brillaba en su cara y resonaba en su voz, nacida de la exaltación de la batalla, haciendo pareja con una confianza que venía de haber tomado la iniciativa. «Incluso si el mocoso rubio termina consiguiendo el mérito de esta batalla, lo importante es ganar». Las naves de un solo pasajero y alas cruzadas clase caza, conocidas como valquirias, fueron lanzadas desde sus hangares, una tras otra. En el instante en que se alejaron de los canales de lanzamiento gracias al impulso, ya alcanzaban una gran velocidad, sin necesidad de necesitar catapulta o pasarela. Las valquirias eran naves pequeñas, así que su poder ofensivo no era tan grande, pero su maniobrabilidad era excelente y eran extremadamente efectivos en un combate aéreo. La Alianza también tenía cazas uniasiento, parecidos a las valquirias, conocidos como espartanos. Había fogonazos provenientes de reactores de fusión explotando en cada esquina, y remolinos de energía desatada agitaban las naves de ambos bandos en olas crecientes. Nuevos subgrupos de rayos de energía azotaban todo el campo de batalla, y las valquirias se alzaban, esquivando entre ellos como ángeles de la muerte cubiertos de plata brillante. Los espartanos de la Alianza no igualaban a las valquirias en habilidad de combate, pero una terrible desventaja dominó más allá de sus ojivas, y encontraron rayos que los esperaban en el momento en que salieron de sus hangares, con el objetivo de destruir a ambos, luchador y piloto. Una hora después de que la batalla iniciara, la vanguardia de la Cuarta Flota había sido destruida casi por completo por la devastadora arremetida del escuadrón imperial bajo las órdenes de Fahrenheit. De las 2.600 naves que componían la vanguardia, ni un 20% todavía participaba en combate. Algunas naves habían sido vaporizadas por las explosiones de los reactores de fusión, mientras que otras habían evitado explotar, pero habían resultado severamente dañadas como para continuar con la lucha. Y otras, que solamente tenían un ligero daño estructural, vagaban inútilmente por el espacio debido a la muerte de casi toda su tripulación. En esa terrible condición, el colapso de la línea frontal no parecía lejos. En el caso del acorazado Néstor, el daño se había limitado a un único punto en la parte baja de la nave, pero el misil de neutrones que había penetrado había explotado en el interior, desatando una gran ola de intensas partículas mortales que habían barrido a través de toda la nave, convirtiendo al Néstor en un instante en un ataúd para 660 soldados y oficiales. Por esa razón, un vacío Néstor seguía siguiendo las últimas instrucciones introducidas en el navegador astronómico del puente,
y mientras se precipitaba mediante los raíles invisibles de la inercia, rozó la nave de la Lemnos. Los cañones frontales de la Lemnos desataban una lluvia de fuego dirigido a una nave enemiga, que fueron interceptados por la Néstor en rango cercano. El impacto produjo un instante después una explosión muda. La energía del reactor de fusión de la Néstor al explotar rasgó a través del campo de neutralización y golpeó a la Lemnos de frente. Hubo dos flashes de luz blanca, uno siguiendo al otro, como gemelos al nacer, y al desvanecerse ni siquiera quedaba un fragmento de material inorgánico. La tripulación del Lemnos había destruido una nave aliada y recibida muerte como recompensa. «¿Qué estáis haciendo?». Ese grito era del vicealmirante Pastole, pero el que murmuraba con desdén «¿Qué estáis haciendo?», era el contraalmirante Fahrenheit. Ambos habían estado contemplando la misma escena a través de las pantallas de sus respectivas naves insignia. En las palabras de uno había un grito de pánico y desesperación, mientras que las palabras del otro se burlaban, con toda la confianza que viene de un cómodo margen. La diferencia en esas dos voces era al mismo tiempo la diferencia entre las circunstancias de sus respectivas fuerzas. En ese momento, la segunda y sexta flotas de la Alianza se tambaleaban del shock, tras haberse enterado de ese súbito cambio de circunstancias. Incluso así, no habían decidido cambiar el plan de batalla original, y seguían avanzando al campo de batalla a la misma velocidad que antes. El vicealmirante Paeta, comandante de la segunda flota, estaba sentado en la silla de mando de su nave insignia, el Patroclos, sacudiendo una rodilla fuera de la línea de visión de la tripulación del puente. La irritación y la impaciencia continuaban golpeando sin parar. El estado psicológico del comandante de flota se reflejaba en sus subordinados, y el aire del puente parecía estar cargado de electricidad. Entre todos ellos, el vicealmirante se percató de un hombre, y solo un hombre, que no parecía especialmente alterado. Tras la más leve de las vacilaciones, gritó su nombre. «Comodoro Young». «Señor». «¿Cómo le parecen las cosas ahora? Deme su opinión, por favor». Tras haberse levantado de su silla, Young se quitó la boina de la cabeza y se rascó a través de su cabello negro con una mano. El enemigo está probablemente tratando de destruir nuestras fuerzas individualmente antes de que podamos agruparnos. Y como la cuarta flota es la más pequeña numéricamente hablando, es natural que ellos traten de deshacerse de ella primero. Es su obligación decidir qué objetivo es el más urgente, pero claramente ellos están aprovechando la iniciativa. ¿Piensa que la cuarta flota puede resistir? Ambas fuerzas han tenido un choque frontal, lo que significa que la ventaja es para el lado con mayores números y además con el que ejecuta el golpe inicial. La expresión y el tono de voz de Young parecían de pura indiferencia. Mientras el vicealmirante Paeta le observaba, seguía abriendo su puño y cerrándolo con firmeza, como tratando de exorcizar ese enojo que le producía. En cualquier caso, tenemos que ir al campo de batalla lo antes posible y reforzar a la cuarta flota. Con algo de suerte deberíamos ser capaces de atacar al enemigo desde la retaguardia. Si lo hacemos, podríamos cambiar las tornas de una sola vez. Probablemente no funcionará, señor. Young sonaba igual de despreocupado que siempre, lo que casi hizo que Paeta ignorase sus palabras. El vicealmirante había empezado a girar su cabeza hacia la pantalla, pero se paró y miró al joven oficial. ¿Qué le hace decir eso? La lucha habrá acabado para cuando lleguemos allí. El enemigo dejará el lugar de batalla y antes de que la segunda y la sexta flota puedan reagruparse, trazarán un círculo alrededor de una o la otra y lanzarán un ataque ahí. Como la sexta flota es la más pequeña de las dos, es casi seguro que será en la que se centrarán a continuación.
El Imperio ha tomado la iniciativa, y ahora mismo todavía la tienen. No creo que necesitemos hacer más lo que ellos esperan. Entonces, ¿qué propone? Un cambio de tácticas. En lugar de reagruparnos con la sexta flota en ese sector del espacio, reagrupémonos con ellos ahora sin un momento que perder y preparemos una batalla en ese sector. Al combinar nuestras flotas seremos 28.000 y podríamos desafiarles con unas probabilidades mejores que un 50-50. Lo que significa es que quiere que mire hacia el otro lado, mientras la cuarta flota es masacrada. En la voz del vicealmirante había una nota de reproche deliberado. Es una cosa muy fría que decir, pensaba. Incluso si nos vamos ya, no llegaríamos a tiempo. El tono de Yang era brusco, supiera lo que pensaba su superior o no. Pero no puedo abandonar allí a un aliado. Ante las palabras del vicealmirante, Yang se encogió de hombros ligeramente. Entonces su táctica de atacar a cada flota por separado convertirá a las 3 flotas en presa fácil. No necesariamente. La cuarta no caerá sin dar una buena lucha. Si pueden seguir resistiendo... Le acabo de decir que es inútil, pero... Comodoro Yang, la realidad es más que solo frío cálculo. El comandante enemigo es el conde Lohengram. Es joven e inexperto. Pero el vicealmirante Pastole es un guerrero experimentado, forjado en batallas incontables. Comparado con eso, comandante, puede tener poca experiencia como dice, pero su plan táctico... ¡Suficiente, Comodoro!, le cortó al vicealmirante, incómodo. No podía refrenar su disgusto por el joven oficial que simplemente no le daría la respuesta que quería. El vicealmirante señaló a Yang que se volviera a sentar y dirigir su vista a la pantalla. Había pasado 4 horas desde el inicio de la batalla. En este punto, la cuarta flota de la Alianza apenas podría llamarse así. No había ninguna formación de batalla ordenada y bien organizada, tampoco cadena de mando. Nada más que unos dispersos focos de resistencia desesperada, unas escasas naves aisladas en cada esquina que libraban una batalla perdida. La nave insignia Leónidas era un trozo de chatarra colosal que flotaba en el vacío del espacio. Dentro no quedaba nada con vida. El cuerpo del comandante Pastole había ido a parar al espacio por la diferencia de presión causada por la apertura en el casco del puente de una ráfaga de fuego enemigo concentrado. En qué condición estaría su cuerpo y dónde flotaba a la deriva, nadie lo sabía. Mientras tanto, Reinhardo sabía en ese momento que había asegurado una victoria completa. El informe vino de Merkatz por la pantalla de comunicaciones. La resistencia organizada ha terminado. A partir de este punto, vamos a proceder a acabar con los rezagados, pero... Eso no es necesario, señor. Los estrechos ojos de Merkatz se estrecharon todavía más. La batalla solo está acabada en 1/3 del total. Deje a los supervivientes. Debemos guardar nuestra fuerza para la siguiente batalla. Pronto recibirá instrucciones. Hasta entonces, reorganice nuestras formaciones. Como desee, Excelencia. Con una solemne inclinación de cabeza, la imagen de Merkatz se desvaneció en la pantalla de comunicaciones. Reinhardo miró a su pelirrojo jefe adjunto. Hasta él ha cambiado un poco su actitud. Sí, debe tener poca elección al respecto. El primer round ha sido una gran victoria, pensó Kirchheis. Incluso el almirantazgo tendrá que admitir que el plan táctico de Reinhardo ha funcionado bien. Los soldados se sentirán confiados y el enemigo se paralizará al ver su formación imbatible destrozada.
¿A qué flota piensas que deberíamos atacar ahora, Kirchheis? ¿La flota de estribor o la de babor? Es posible rodearlas y ponernos en la popa de cualquiera de las dos, pero seguramente ya has decidido, ¿no? Más o menos. Su sexta flota, posicionada a estribor, debe tener la menor fuerza, ¿correcto? Exactamente. Una sonrisa satisfecha apareció en los labios del joven comandante rubio. El enemigo podría estar esperándolo. Es la única preocupación leve que tengo, pero... Reinhardo negó con la cabeza. No hay peligro de eso. Si se dan cuenta de lo que hacemos, no seguirán con un plan de batalla que use fuerzas divididas. Tratarán de reagruparse tan pronto como puedan. Después de todo, juntos todavía nos superan ampliamente en número. Que no lo hayan hecho es prueba de que no comprenden la intención de nuestra flota. Nos moveremos a la retaguardia de la sexta flota y les atacaremos. ¿Cuántas horas necesitaremos? Menos de 4. Mírate, ya lo habías averiguado, dijo Reinhardo sonriendo de nuevo. Cuando sonrió, su cara era como la de un niño. Pero lo que borró la sonrisa de su rostro en un latido era el darse cuenta de que varios pares de ojos lo miraban con atención. Reinhardo no enseñaría esa sonrisa a nadie más que a Kirchheis. Comunícaselo a toda la flota. Cambiad gradualmente nuestro rumbo en el sentido de las agujas del reloj, mientras avanzamos a atacar la sexta flota del enemigo por su flanco popa estribor. Como desee, contestó Kirchheis, pero miraba a su rubio oficial superior como si tuviera algo que decir. Reinhardo unió sus cejas en un gesto de sospecha y le devolvió la mirada. ¿Alguna objeción? No era eso. Me preguntaba si podríamos dejar que los soldados tuvieran un descanso, ya que tenemos algo de tiempo libre. Oh, por supuesto, no me había dado cuenta. Reinhardo emitió la orden para que los soldados recibieran un descanso de 1:30, que se tomaran a lo largo de 2 turnos. Durante ese tiempo comerían y descansarían en las camas tanque. Una cama tanque era en esencia un gran acuario hecho de plástico ligero y lleno de 30 centímetros de un agua fuertemente salina, mantenida a 32 grados constantes. Quien flotara en su interior disfrutaría de una perfecta paz y tranquilidad, aislados de todo color, luz, temperatura, sonido y cualquier estímulo externo. Dormir 1 hora en un tanque tenía el mismo efecto para la mente y el cuerpo que 8 horas en una cama. No había nada igual para restablecer soldados desfallecidos en cuerpo y espíritu por las durezas del combate. En las pequeñas escuadras en las que no había suficientes camas tanque, o no había, a veces se usaban estimulantes, pero a menudo no solo eran peligrosos para el cuerpo, sino que tenían un efecto negativo en la misma organización militar. Los soldados caídos en la drogadicción no tenían ningún valor como recurso humano, así que de forma acorde, esta medida solo era tomada en la peor de las circunstancias. Los heridos también estaban siendo tratados. Era ampliamente conocido desde los últimos años del siglo XX después de Cristo que los electrones podían estimular las células, aumentando la capacidad natural de sanación de un paciente a grandes saltos. Añade a eso el desarrollo de la tecnología cibernética. Esa era una era en la que el 90% de los soldados heridos que veían a un médico militar podían salvarse. Aunque por supuesto podría ser posible que fueran llevados a un estado en que la muerte fuese vista como algo mejor. En cualquier caso, las tripulaciones de la Marina Imperial fueron visitadas por un periodo temporal de paz y tranquilidad. Un alegre bullicio se arremolinaba en torno a los comedores de cada nave.
Pese a que el alcohol estaba prohibido, los soldados estaban en un estado de embriaguez, producto de la batalla en el que la comida sabía mejor de lo que de hecho era. Incluso nuestro joven comandante es bastante bueno, ¿no crees?, susurraban algunos aquí y allá. Pensaba que estaba aquí como un adorno, sin nada más que su buen aspecto. Pero realmente es un buen táctico, quizás el mejor desde los viejos días del almirante Wood. La pregunta del por qué y el para quién, ellos y sus inadvertidos, desconocidos enemigos se mataban uno al otro, no se escuchaban entre los soldados esa vez. Simple y honestamente se alegraban de sobrevivir y de su victoria. Pero a las pocas horas, una porción de supervivientes se uniría a los rangos de los recién caídos. Señas de una nave identificada a las 4:30. Identificación imposible. Cuando el informe, emitido por un destructor de la retaguardia, fue recibido, el vicealmirante Moore, comandante de la sexta flota de la Alianza, estaba en medio de un almuerzo con sus oficiales. Sosteniendo el cuchillo sobre su filete de gluten, el vicealmirante le puso mala cara al oficial que había entregado el mensaje. Sujeto en su lugar por una mirada más afilada que el cuchillo, el oficial se sentía aterrado. El vicealmirante Moore era ampliamente conocido por ser un hombre justo, pero brusco. A las 4:30, dice. La voz del vicealmirante era igual de afilada que su mirada en ese momento. Sí, señor. A las 4:30. No sé decir aún si es un contacto amistoso o no. Pese a sus cáusticos comentarios, Moore interrumpió su almuerzo y se alejó de sus sobresaltados oficiales. Cuando los miró, sus hombros fuertes temblaron mientras se reía. Mirad esas caras de cervatillos asustados. El enemigo está en la dirección a la que vamos. No pueden estar justamente en 0430. ¿Pueden? El vicealmirante siguió hablando con una voz fuerte. Vamos con toda celeridad al campo de batalla. Sin duda la flota está haciendo lo mismo. En ese caso, podemos atacar al enemigo por detrás, desde estribor y babor. Tenemos una muy buena oportunidad de ganar. No, de hecho, definitivamente ganaremos, desde la perspectiva de los números y la formación. Pero, comandante, el hombre interrumpiendo el arranque de elocuencia del vicealmirante era uno de sus oficiales, el teniente comandante Lapp. Se estaba limpiando un chorretón de grasa de la boca con una servilleta. ¿Qué? ¿Y si el enemigo ha desplazado el campo de batalla? Tal cosa no es completamente incierta. ¿Quiere abandonar a la cuarta flota? Es difícil de decir, señor, pero los suboficiales están proyectando la posibilidad de que la cuarta flota ya haya sido derrotada. Las cejas gruesas del vicealmirante se unieron en un gesto de enfado. Esa es una proyección audaz y muy desagradable, ¿no es así, comandante? Toda esa grasa parece haberle dejado la boca demasiado suelta, como una máquina bien engrasada. Avergonzado, el teniente comandante Lapp guardó su pañuelo. Para entonces habían recorrido la circunvalación del interior del barco hasta el puente, cuando inesperadamente el sistema de control gravitacional se quedó atrás por un momento, y ambos casi tropezaron. Había sido forzado por un agudo cambio de rumbo, aunque un dispositivo de medición estaba registrando energía direccional suficiente para destruir la nave justo detrás del casco. ¡Enemigo atacando el flanco de estribor de popa! Los canales de comunicación de la sexta flota estallaron en gritos de sorpresa, que fueron inmediatamente borrados por la estática. Los oficiales se estremecieron, pues las transmisiones confusas
testificaron elocuentemente que el enemigo estaba muy cerca. «No pierdan la cabeza, gente». Las palabras del vicealmirante Moore estaban medio dirigidas a sí mismo. Sus arrepentimientos lo abofetearon con fuerza sobre su gruesa papada. Las naves de vanguardia de la flota no fueron desplegadas en la retaguardia. No había forma de que las viejas naves allí pudiesen soportar un ataque por detrás. «La fuerza imperial está detrás de nosotros». ¿Significa eso que la cuarta flota fue destruida? ¿O el imperio había preparado una gran fuerza separada? «Intercepten y abran fuego». Cuando la confusión se apoderó de su corazón, el vicealmirante emitió un mínimo de órdenes, que aún no podían resolver su confusión. La fuerza imperial, comandada por Merkatz, un experimentado almirante, había asumido una formación de ataque pulcra y ordenada, y había lanzado el ataque a la sexta flota de la Armada de la Alianza. Cañones de rayos de neutrones lanzaban relucientes destellos de muerte contra los campos de fuerza de baja potencia lanzados por las antiguas naves de la Alianza, atravesando los campos y empalando las naves. A través de su pantalla, Merkatz contempló una escena de bolas de fuego deslumbrantes, floreciendo y desvaneciéndose en medio de la eterna oscuridad. Era un espectáculo que se había vuelto familiar para él en los últimos 40 años, pero esta vez sintió algo profundo y poderoso que nunca antes había sentido. Merkatz ya no veía a Reinhardo como una simple rubia muñeca de porcelana. Esa victoria inicial no había sido casualidad. Fue el resultado adecuado de un cambio audaz en el pensamiento, basado en una perspicacia aguda y una cuidadosa toma de decisiones. Permitir que las fuerzas de uno sean atacadas desde 3 direcciones, solo para lanzar ataques separados sobre una fuerza dividida antes de que pueda cerrar la red. No había forma de que pudiera haber hecho eso. Sus compañeros de armas de los viejos tiempos eran los mismos. Esto solo era posible para un hombre joven, que aún no estaba encadenado por los convencionalismos. La era de los viejos soldados como nosotros puede que ya haya pasado. Sin querer, había pensado tal cosa. Incluso durante su momento de reflexión, la batalla se hacía más feroz. La fuerza imperial perforó las filas de la Alianza como un taladro, ganando cada vez más terreno tanto en los intercambios de cañonazos como en los combates cuerpo a cuerpo. Parecía que toda la fuerza estaba en lo alto, aprovechando al máximo la ventaja que venía con la primera sangre. La fuerza de la Alianza estaba lanzando un contraataque desesperado, pero con los comandantes incapaces de recuperarse de su confusión, había pocas esperanzas de que se produjera un repunte. El vicealmirante Moore, de pie, congelado como una escultura de un templo en medio del piso del puente, gritó: «¡Vengan todas las naves!». Por fin se había decidido. Hasta entonces solo había estado diciendo una y otra vez, como para sí mismo: «¿Qué está pasando?». «Comandante, incluso si nos damos la vuelta, no causaremos más que confusión. Creo que deberíamos avanzar a toda velocidad mientras hacemos un cambio de rumbo en el sentido de las agujas del reloj, hacia el enemigo por detrás». La sugerencia del teniente comandante Lapp chocó con la robusta estructura del vicealmirante y rebotó sin sentido. En el momento en que golpeamos la parte trasera del enemigo, la mayoría de nuestras naves serían destruidas. ¡Gira y dispara! «Sí, pero... ¡cállate!». El vicealmirante Moore dio un grito de enojo que hizo temblar todo su cuerpo, y el comandante teniente cerró la boca, entendiendo claramente que su oficial al mando había perdido la cabeza. Cuando el gigantesco casco de la Pergamum, buque insignia de la sexta flota, comenzó a girarse, los otros buques que lo seguían hicieron lo mismo.
pero no fue una maniobra fácil de realizar mientras estaban bajo fuego. El experimentado Merkatz saltó sobre la confusión de su enemigo de inmediato. Los cañones de haz de la Fuerza Imperial golpearon con fuerza, con cascadas de rayos resplandecientes que recorrían el cielo como lluvias de meteoritos. En cada trimestre, los campos de fuerza, neutralizadores de energía, se sobrecargaron y colapsaron, y las naves de la Alianza fueron destruidas. Las oleadas de energía que ya se habían visto en el espacio de batalla anterior estaban empezando a formarse de nuevo en este, y el vicealmirante Moore y el teniente comandante Lapp por igual tenían la sensación de que las naves de la Alianza solo estaban siendo sacudidas por ellos. Múltiples naves pequeñas se acercan rápidamente a Pergamum, gritó un operador. Una de las pantallas mostraba un gran enjambre de valquirias, y en poco tiempo ocuparon las pantallas de numerosas consolas. Demostrando ágilmente su maniobrabilidad, llegaron en haces de fuego a quemarropa. Va a ser una pelea de perros. Lanza a los espartanos. Esta orden también llegó demasiado tarde, y les costó mucho. Las valquirias habían estado esperando el momento en que los espartanos se separaran de sus portadores. Cuando un torrente de rayos brillantes estalló sin piedad, la nave de combate de la Alianza se voló en bolas de fuego, privada incluso del derecho a morir en batalla. «Comandante, mire eso». Un operador estaba apuntando a una de las pantallas. Un acorazado imperial se acercaba a ellos, y detrás de él, y detrás de lo que estaba detrás, sobreponiéndose al otro, se podían ver las sombras de más naves. El puente estaba impregnado de un aire opresivo de amenaza. Pergamum estaba ahora rodeada de múltiples anillos de naves. «Están enviando una señal visual», informó el operador en un susurro. «Mira si puedes decodificarlo». El vicealmirante Moore se quedó callado. La orden había venido del teniente comandante Lapp. Incluso su voz era baja y seca. «Decodificando. Están completamente rodeados y sin ningún medio de escape. Ríndase, y le prometo que le trataré con amabilidad». El mensaje decodificado se repitió una vez y luego terminó. E incontables miradas e incontables silencios se clavaron en el inmenso cuerpo del vicealmirante Moore. Cada uno de ellos pedía una decisión del comandante de la flota. «Ríndete», dice. La cara del vicealmirante se tornó de color borgoña mientras gruñía su respuesta. «Olvídalo. Puedo ser un fracasado, pero no seré un cobarde». 20 segundos después, un destello blanco envolvió la nave insignia. La acumulación de malestar estaba a punto de alcanzar el punto de saturación. Una nube de tormenta invisible parecía colgar sobre el puente del Patroclos, buque insignia de la segunda flota de la Armada de la Alianza. ¿Cuándo se formaría un arco para atacar al enemigo? Cuando se dieron las órdenes de asumir una formación de batalla de fase 1, toda la tripulación se estaba cambiando a trajes espaciales. Aún así, el malestar pasaba a través de sus trajes, haciéndoles sentir la carne de gallina. La cuarta flota y la sexta flota han sido aparentemente destruidas. Estamos solos aquí afuera, y ahora la fuerza del enemigo es mayor que la nuestra. Quiero información. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la situación actual? Hablar fuera de turno estaba prohibido, pero si no decían algo, el malestar sería insoportable. Esto no estaba en el plan. ¿No iban a atrapar a un enemigo de la mitad de su tamaño en un movimiento envolvente para aniquilarlos y entonar después una canción de victoria? De repente, la voz de un ordenador sonó a través del puente desde su micrófono. «Flota enemiga acercándose». «De la 1 o las 12 en punto», Yang murmuró, aunque solo se hablaba a sí mismo. El siguiente informe
llegó como una respuesta. Rumbo 0110, elevación menos 11 grados, acercándose a alta velocidad. Yang no respondió a la tensión que entonces se apoderó del puente del buque insignia Patroclos en sus garras. Todo esto fue como él lo había anticipado. La fuerza imperial había golpeado a la sexta flota de la Alianza en su flanco de estribor de popa y perforado a fondo para emerger de la proa por su lado de babor, trazando una curva natural mientras giraba su punta de lanza hacia el último enemigo que le quedaba, la segunda flota. Con la segunda flota avanzando en línea recta, solo siguió que la flota imperial apareciera desde algún lugar entre la 1 y las 2 de la tarde. A sus puestos de combate, ordenó el vicealmirante Paeta, y Yang pensó: eres demasiado lento. Esperar a que el enemigo viniera a ti y luego contraatacar era la táctica ortodoxa, pero en este caso era imposible ignorar el hecho de que los pensamientos de Paeta estaban enclaustrados. Las medidas que debían adoptarse también requerían un calendario adecuado para su aplicación. Con maniobras rápidas, no habría sido imposible golpear a la fuerza enemiga por detrás y luego coordinar con la sexta flota para atraparlos en un movimiento de pinza. En la batalla era imposible sacrificar a nadie. Sin embargo, al mismo tiempo, el efecto de la victoria se redujo en proporción inversa a las pérdidas crecientes. Fue al encontrar el punto que hizo compatibles ambas proposiciones que la táctica como disciplina encontró su razón de ser. En otras palabras, significaba obtener el máximo efecto por las mínimas pérdidas, o para decirlo con más frialdad, encontrar la manera más eficiente de asesinar a tus camaradas. Yang se preguntó dudoso si su comandante lo entendía. Era demasiado tarde para hacer algo por los que ya habían sido sacrificados, y desde el principio, esto no era algo que se podía esconder bajo la alfombra diciendo: no se podía evitar. Los líderes militares deberían estar colgando sus cabezas avergonzados por su pobre liderazgo táctico, pero eso vendría más tarde. Después de todo lo que se dijo y se hizo, en lo que tenían que pensar ahora era en cómo evitar una reproducción expansiva de su error y en cómo encontrar alguna forma de convertir un desastre en una bendición. Si el arrepentimiento pudiera traer de vuelta a los oficiales y soldados muertos, el latón de los instrumentos de viento derramaría lágrimas por kilolitro. Pero en última instancia, no estarían haciendo nada más que tocar elegías, ¿no? Todos a las naves, abran fuego. Nadie sabía si esa orden era anterior o posterior. Un destello de luz lo suficientemente fuerte como para hacer creer a la gente que sus retinas habían sido fritas les robó la visión a todos los que estaban en el puente. Con un retraso de medio instante, el cuerpo del Patroclos fue empujado por un explosivo estallido de energía, luego lanzado y girado en todas direcciones. Los ruidos de las cosas que caían y los objetos que chocaban se superponían con gritos y gritos de ira. Ni siquiera Yang pudo evitar caer. Le dieron un duro golpe en la espalda y le sacaron el aire. Mientras el comunicador de su casco recogía un caótico batiburrillo de ruidos y voces y un fuerte flujo de aire de los alrededores, Yang enderezó su respiración y cubrió sus ojos ciegos con las palmas de sus manos protegiéndolos, aunque después del hecho. ¿Y quién necesitaba un apósito por eso? El no poder ajustar la capacidad de fotoflujo de las pantallas no fue un error fácil de perdonar. Si este tipo de cosas siguieran sucediendo, sería una maravilla que no perdieran. Esto es la torreta de popa. Puente, por favor, responda, esperando órdenes. Sala de máquinas. Esta es la sala de máquinas. Puente,
Responda, por favor. Por fin, Yang abrió los ojos. Una niebla esmeralda colgaba sobre todo su campo de visión. Se sentó y notó a la persona que estaba a su lado. Un líquido espeso y pegajoso, profundamente hueco, cubría todo, desde la boca hasta el pecho. «Comandante», dijo Yang en voz baja, mirando de cerca la cara del vicealmirante. Plantó con firmeza ambas piernas y se puso de pie. Una fisura atravesaba ahora una sección del mamparo, y la presión del aire estaba cayendo rápidamente. Parecía que unos pocos que no habían encendido sus botas magnéticas habían sido succionados. La apertura, sin embargo, estaba siendo sellada rápidamente por un agente adhesivo vaporizado, soplado contra ella por la pistola de operaciones del sistema de autorreparación. Yang miró alrededor del puente. Esto era un desastre. Casi nadie seguía de pie. Después de confirmar que el comunicador de su casco seguía funcionando, Yang empezó a dar instrucciones. «El comandante Paeta está herido. Que vengan al puente un cirujano militar y los paramédicos, por favor. Oficiales de operaciones, averigüen el alcance de nuestros daños y comiencen las reparaciones. Por favor, dense prisa. Torretas de popa, todas las naves ya están en combate, así que no deberían necesitar instrucciones particulares. Hagan sus tareas asignadas. Sala de máquinas, ¿habéis dicho algo?» «Estaba preocupado por las cosas en el puente, señor. No hay daños aquí». «Bueno, gracias a Dios por eso». Había una nota de sarcasmo en su voz. «El puente está operativo como pueden oír. Ahora quiero que te calmes y te concentres en tus deberes». Echó otro vistazo alrededor del puente. «¿Hay algún oficial aquí que no esté herido?» Un hombre se adelantó con un paso un poco peligroso. «Estoy bien, Comodoro. Tú eres... Teniente Comandante Lao, del equipo de oficiales de Estado Mayor». La cara de ojos pequeños y nariz pequeña que se asomaba por el casco del traje espacial parecía de la misma edad que Yang. Además, 2 astrogadores y un operador levantaron las manos y se pusieron de pie, pero eso fue todo. ¿Nadie más? Yang abofeteó su casco donde estaba su mejilla. El liderazgo de la segunda flota había sido esencialmente eliminado. Un cirujano vino corriendo con un equipo de paramédicos. Rápida y eficientemente revisaron al vicealmirante Paeta y le dijeron a Yang que una costilla rota le había perforado el pulmón cuando su pecho se estrelló contra la esquina de un panel de control. «Ha tenido bastante mala suerte», opinó el médico innecesariamente. Por otro lado, no se podía negar que la suerte de Yang había sido buena. «Comodoro Yang», el vicealmirante Paeta lo llamó a su joven oficial de Estado Mayor, asediado por tormentos tanto físicos como mentales. «Tome el mando de la flota». «¿Yo, señor?» «Eres el oficial de más alto rango que sigue de una pieza. Muéstrame lo que vales como táctico». El vicealmirante dejó de hablar repentinamente. Había perdido el conocimiento. El médico de la marina llamó a un coche robot que servía de ambulancia. «Le tiene en gran estima, ¿verdad?», dijo el teniente Lao impresionado. «¿Lo hace?», me preguntó. El teniente comandante Lao, ignorante de los choques de opinión entre el vicealmirante y Yang, echó un vistazo dudoso a esa respuesta. Yang se acercó al tablero de comunicaciones y accionó el interruptor para la comunicación externa. Parecía que las máquinas eran más robustas que la gente. «Atención a todas las naves. Este es el segundo al mando de la flota, oficial de Estado Mayor, Comodoro Yang Wenli». La voz de Yang corrió por los espacios vacíos,
atravesando el vacío. El buque insignia Patroclos ha recibido un golpe y el vicealmirante Paeta está gravemente herido. Por orden suya, tomaré el mando de la flota. Aquí se detuvo por un instante, dando a sus camaradas el tiempo que necesitaban para recuperarse de la conmoción. No se preocupen. Si siguen mis órdenes, estarán bien. Si quieren volver vivos a casa, necesito que mantengan la calma y hagan lo que yo les pida. En este momento, nuestro bando está perdiendo, pero lo único que importa es ganar en el último momento. Vaya, hasta yo estoy hablando muy alto. Yang sonreía irónicamente, pero solo por dentro. No dejó que saliera a la superficie. En la posición de comandante tenías que inflar tu pecho incluso cuando te apetecía colgar la cabeza. No voy a perder. Todas las naves, concéntrense en destruir sus objetivos uno por uno hasta que les envíe más instrucciones. Cambio. Esa transmisión también estaba siendo monitoreada por las fuerzas imperiales. En el puente de la nave insignia Brunhild, Reinhardo levantó ligeramente su ceja finamente formada. ¿No vas a perder? Si siguen tus órdenes, ¿estarán bien? Parece que las fuerzas rebeldes también tienen gente que puede decir muchas bravuconadas, dijo con una mirada semejante a un destello frío, como un trozo de hielo cobijado en sus ojos. En este punto, ¿cómo piensa compensar su debilidad? No importa. Vamos, muéstrame lo que tienes. Kirchheis, señor, reagrupa nuestra fila. Dígales a todas las naves que adopten una formación de aguja. ¿Entiendes por qué? ¿Piensas hacer un avance frontal? Correcto, como esperaba. A través de Kirchheis, la orden de Reinhardo fue transmitida a todas las naves de la Fuerza Imperial. De no ser por su casco, Yang se habría quitado la boina para rascarse el pelo negro en ese momento. Cuando había poca diferencia en la fuerza, la táctica más efectiva para el bando atacante era el avance frontal o el cerco parcial. Había estado adivinando que elegirían el más agresivo de los dos, y parecía que se las había arreglado para dar en el clavo. Teniente Comandante Lao. Sí, comandante en funciones, señor. El enemigo está asumiendo una formación de aguja. Van a hacer un avance frontal. ¿Un avance frontal? Están de buen humor después de eliminar la cuarta y sexta flota. La Fuerza Imperial probablemente no pensará en otra cosa. El teniente comandante Lao miró desesperadamente a Yang mientras le proporcionaba su comentario. La debilidad de la fuerza de la alianza, de la que la expresión de Lao era representativa, era el verdadero fruto de las tácticas agresivas del Imperio, reflexionó Yang. ¿Cómo piensas contrarrestarlo? Tengo algo en mente. Pero, ¿cómo nos comunicamos con las otras naves? Existe el peligro de que el enemigo esté escuchando nuestras transmisiones. Las señales del flash tienen el mismo problema, y los transbordadores tardarían demasiado. No te preocupes, usa múltiples canales y diles a todas las naves que abran los circuitos C4 de sus computadoras tácticas. Eso será suficiente. Si eso es todo lo que decimos, el enemigo no debería entenderlo, aunque lo recoja. Comandante en funciones, señor. ¿Significa eso que Su Excelencia ya había elaborado un plan e introducido los datos mucho antes de que esta batalla comenzara? Aunque hubiera preferido que se desperdiciara, dijo Yang. Quizás en su tono de voz había una pequeña nota de autojustificación.
Las miradas heladas habían sido la recompensa estándar para los profetas de la desgracia, incluso cuando Casandra era reina de Troya. No importa, date prisa y transmite mis instrucciones. Sí, señor, ahora mismo. El teniente comandante Lao salió corriendo hacia el asiento del oficial de comunicaciones. Con solo 5 oficiales ilesos era imposible dirigir el puente, por lo que se convocó a unos 10 hombres de otros departamentos. Los buques de guerra no llevaban exceso de personal, lo que significaba que los patrulleros estarían escasos de personal en otros lugares. Sin embargo, no se podía evitar. Tomándose su tiempo, la Fuerza Imperial preparó la formación de aguja y luego comenzó su carga. Las naves de la Alianza los recibieron con armas de fuego, pero las naves imperiales no les prestaron ninguna atención. A medida que la distancia entre los dos bandos se reducía, los rayos en continua erupción comenzaron a tejer innumerables patrones de barras entrecruzadas. Comandado por Fahrenheit, el escuadrón de vanguardia del Imperio no se ralentizó cuando se sumergió en las filas de la Alianza. Todas las naves enemigas nos están atacando. La voz de la operadora era aguda y fuerte. Yang miró el papel del techo. Un monitor de ángulo obtuso de 270 grados fue insertado allí, mientras las naves enemigas aceleraban y cerraban la distancia. Parecían estar saltando ferozmente hacia la garganta de la Alianza. Sus movimientos eran dinámicos y precisos. Frente a ello, las fuerzas de la Alianza que los interceptaron no pudieron evitar parecer perezosos y deslucidos. Bueno, veamos qué pasa. En la silla de mando, Yang se cruzó de brazos. No estaba tan tranquilo como parecía. En la actualidad, las acciones del enemigo estaban dentro de los límites de las predicciones de Yang. El problema era lo que harían sus aliados. Todo estaría bien si siguieran su plan, pero un paso en falso y las cosas se saldrían de control, y toda la flota se pondría en fuga. ¿Y qué haría entonces? Ráscate la cabeza y haz como si estuvieras avergonzado, se dijo Yang, respondiendo a su propia pregunta. No podía predecirlo todo, ni había un movimiento infaliblemente correcto que pudiera hacer. No era responsable de cosas que estaban más allá de su poder. El panel de proyección que formaba el techo estaba cubierto de luces pulsantes. El acorazado Patroclo estaba ahora en medio de un remolino de rayos de partículas. Los rayos les llegaban de proa a popa, babor y estribor, hacia arriba y hacia abajo, con un grosor que se asemejaba más a los palos que a las lanzas. La propia patrulla también había abierto fuego, enviando exhalaciones de muerte y destrucción que golpeaban a sus enemigos. Un inmenso desperdicio de energía humana o energía material se justificaba como el camino hacia la victoria y la supervivencia. Se acerca el acorazado enemigo. A juzgar por su modelo, probablemente sea la Wallenstein. La Wallenstein ya había sufrido considerables daños estructurales, al parecer al haber cargado directamente a través del fuego. Su batería principal, medio estropeada, apuntó a Patroclos desde el principio, pero la respuesta del Patroclos esta vez llegó rápidamente. Disparen todos los cañones principales, el objetivo está justo enfrente de nosotros. La orden fue dada por el teniente comandante Lao, quien temporalmente se desempeñaba como jefe de artillería. Los cañones delanteros del Patroclo escupieron rayos sincronizados de neutrones, dando un golpe directo al Wallenstein, muerto en su sección media. Después de un instante de agonía, el gigantesco acorazado de la Armada Imperial voló en pedazos. En el circuito de comunicaciones del casco de Yang se escucharon gritos de alegría, pero sus notas finales se transformaron en gritos de horror renovado.
La siguiente nave enemiga, Karten, se estrelló alternadamente a través del brillante remolino blanco de la explosión de la fusión, revelando su majestuosa forma. Yang reconoció de nuevo la dignidad y la grandeza existente en la formación de la Armada Imperial, así como su fuerte espíritu de lucha. Estaba claro que su poderosa voluntad de luchar nació de sus abrumadoras victorias. Por un momento, Yang se sintió cautivado por la idea de que podría estar siendo testigo del momento en que nació un gran general. Algunos generales son llamados sabios y otros feroces, pero un comandante que trasciende esas categorías, que inspira en sus hombres una fe inquebrantable, es alguien a quien yo llamo grande. Yang había leído esas palabras en un libro de historia. Reinhardo von Lohengrin debe ser todavía muy joven, pero al menos está en camino de ser grande. Es una amenaza para las fuerzas de la Alianza y para las viejas estructuras de poder de la Armada Imperial. Lo más probable es que también lo sea. Yang cruzó los brazos hacia el otro lado y saboreó la pequeña satisfacción que pudo al pensar que probablemente estaba sentado justo en medio de la corriente de la historia. Incluso durante ese intervalo, el estado del campo de batalla cambiaba momento a momento. Karten y Patroclos habían intercambiado fuego, pero en medio de la confusión de la batalla se habían separado, sin que ninguno de los dos hubiese dado un golpe mortal. Yang cambió su mirada hacia el modelo de campo de batalla simulado que la computadora táctica mostraba en su monitor. Las formas simplificadas mostraban la distribución y condición de ambas fuerzas. Ocasionalmente se producían movimientos ondulantes hacia atrás en la flota de la Alianza, pero en general el despliegue mostraba el avance de la fuerza imperial y la retirada de la fuerza de la Alianza. Esos movimientos fueron aumentando gradualmente en velocidad. El Imperio avanzó, la Alianza retrocedió. Las diminutas ondas de propagación inversa desaparecieron, y cuanto más se simplificaba la imagen simulada, más se amplificaba el efecto. A los ojos de casi todo el mundo, el Imperio parecía dispuesto a tomar la victoria de la mano, y la derrota de la Alianza por la cola. «Parece que hemos ganado», murmuró Reinhardo. Mientras tanto, Yang también asintió hacia el teniente comandante Lao. «Parece que va a funcionar», dijo, sin vocalizar su aliviado «gracias al cielo». Lo que preocupaba a Yang era si las naves de su propio bando seguirían o no sus instrucciones. Tenía confianza en la operación planeada. En ese momento ya no había forma de ganar. Sin embargo, todavía era posible terminar esto sin perder. Pero eso solo podría suceder si las otras naves siguieran el plan. Sin duda, había comandantes de escuadrón obstinados que despreciaban la idea de obedecer a un joven e inexperto comandante como Yang, pero ante la ausencia de cualquier otro plan de batalla efectivo, no había más remedio que aceptar las órdenes de Yang. Pero si el deseo de sobrevivir les motivaba más que cualquier sentido de lealtad, Yang no tenía la menor objeción. Una pizca de desconcierto comenzó a aparecer en la cara de Reinhardo. Se levantó de su asiento, puso ambas manos sobre la consola de mando y miró fijamente a la pantalla superior. La irritación estaba empezando a hervir por todo su cuerpo. Sus aliados avanzaban y sus enemigos retrocedían. Al ser golpeada por el ataque frontal, la alianza se estaba dividiendo a la izquierda y a la derecha. Las escenas dibujadas en la pantalla, la simulación que la computadora táctica estaba reconstruyendo en su monitor,
los informes de estado que llegaban de la vanguardia. Todos describían exactamente la misma situación. Pero aún así, un sonido de truenos lejanos estaba empezando a retumbar débilmente en la parte de atrás de su mente. Se dio cuenta de un sentimiento enfermizo que le consumía los nervios, del tipo que se siente justo antes de darse cuenta de que alguien te acaba de jugar una mala pasada. Puso el puño que había cerrado con la mano izquierda contra la boca, apoyando los dientes ligeramente sobre la segunda articulación del dedo índice. Y en ese instante, sin razón alguna, intuyó lo que su enemigo tenía en mente. ¡No! Ese grito bajo, ahogado por los gritos de los operadores, no llegó a oídos de nadie. Su fuerza se ha dividido a babor y a estribor. Van a pasar por delante de nosotros, por los dos flancos. En medio de una conmoción, Reinhardo llamó a gritos a su ayudante pelirrojo. Kirchheis, nos han engañado. El enemigo quiere separarse por ambos flancos y dar la vuelta por detrás. Están usando nuestro avance frontal contra nosotros. Malditos sean. El joven de pelo dorado golpeó con su puño contra la consola de mando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Invertir el curso e interceptar? La voz de Kirchheis no había perdido nada de su fría entereza. Eso tuvo un efecto calmante en los nervios de su oficial al mando, momentáneamente enfurecido. No seas absurdo. ¿Quieres que sea más imbécil de lo que era el comandante de la cuarta flota? En ese caso, todo lo que podemos hacer es avanzar. Exactamente. Reinhardo asintió con la cabeza y dio órdenes a su oficial de comunicaciones. Todas las naves, a toda máquina. Aferrarse a la parte trasera del enemigo que pasa corriendo por delante de nosotros. Doblar a la derecha y date prisa. Treinta minutos más tarde, ambas formaciones se extendieron en forma de anillo. Fue una visión extraña. La vanguardia de la Alianza se enfrascó en un feroz asalto a la cola de la flota imperial, mientras que la vanguardia imperial estaba atacando una de las colas de la flota bifurcada de la Alianza. Visto desde lejos, en las profundidades del espacio, podría haber parecido como dos serpientes brillantes y gigantescas que intentaban tragarse la una a la otra, cada una desde la cola de la otra hacia arriba. Mirando el modelo simulado en la pantalla, el teniente comandante Lao dijo admirado en dirección a Yang: «Nunca he visto una formación de batalla como esta». «Me imagino que no. Es la primera vez para mí también». Pero las palabras de Yang solo eran verdaderas a medias. Cuando la humanidad había vivido solo en la superficie de un planeta remanso llamado Tierra, este tipo de formación había aparecido en los campos de batalla un sinnúmero de veces. Incluso las brillantes tácticas empleadas por el conde von Lohengrin tenían precedentes en las guerras terrestres. Desde la antigüedad, para bien o para mal, los genios militares tomaron inevitablemente el escenario durante las épocas de guerra, volviéndole la espalda lo que había sido un pensamiento táctico ortodoxo hasta su llegada. Mira esta miserable excusa para una formación de batalla. El grito de enojo resonó en el puente de la Brunhild. Reinhardo suprimió su voz y gruñó: ¿No significará esto que nos enfrentamos a una batalla de desgaste? Se le entregó un informe sobre la muerte de un oficial de alto rango. El contraalmirante Erlach se había quedado boquiabierto con la nave en la que había estado. Ignorando la orden de Reinhardo de avanzar a toda velocidad, había estado tratando de dar la vuelta e interceptar la fuerza de la Alianza, cuando en medio del turno su nave había recibido un impacto directo de un cañón de rayos de neutrones.
¿Qué clase de imbécil trata de dar la vuelta a un barco justo delante de los enemigos que le están pisando los talones? Solo puede culparse a sí mismo. Pero, aún así, no se puede negar que esto arroja una ligera sombra sobre la victoria del Imperio. Yang había comprendido desde el momento en que lanzó esta operación que se convertiría en una batalla de desgaste. El comandante de la flota imperial, el conde von Lohengrin, no era tonto. No era probable que continuara una batalla infructuosa que no hacía nada más que aumentar el derramamiento de sangre y la destrucción. Ese había sido el plan: forzar al enemigo a tomar esa decisión. El enemigo debería retirarse pronto, le dijo Yang al teniente comandante Lao. ¿Vamos a perseguirles? No lo hagamos. El joven comandante agitó la cabeza. Sigamos su ejemplo cuando se retiren. Nosotros también. Hemos hecho todo lo que hemos podido hasta ahora. No hay forma de que podamos seguir luchando. También se mantenía en esos momentos una conversación en el puente de la Brunhild. Kirchheis, tus pensamientos. El joven pelirrojo se los transmitió. Era una respuesta reservada, pero inequívoca. ¿Tú también lo crees? Si continuamos luchando, el daño en ambos lados solo aumentará. Eso no tiene ninguna utilidad militar. Reinhardo asintió con la cabeza, aunque un poco de insatisfacción se deslizó por sus mejillas juveniles. Incluso si aceptaba el razonamiento, no estaba satisfecho emocionalmente. ¿Eso es frustración? Nada de eso. Aunque quería una victoria más inequívoca. Es una pena. Es como dejar los toques finales de una pintura. Eso es lo mismo que tú, pensó Kirchheis, una media sonrisa inconsciente que se forma alrededor de su boca. Aniquilaste 2 de sus flotas atacando a sus fuerzas por separado. Incluso cuando estaban formando un rodeo en 3 bandos por una fuerza 2 veces más grande que la nuestra. Y aunque la flota restante dio la vuelta y nos cubrió las espaldas, aún así luchaste de igual a igual. ¿No es suficiente? Esperar más quizás sería lo que llamamos un poco codicioso. Lo sé. Y también está la idea de dejar algo para el día siguiente. Aunque las 2 flotas continuaron disparándose la una a la otra, la formación por fin se extendía gradualmente, hacia afuera, horizontalmente, a medida que las 2 fuerzas comenzaban a distanciarse entre sí. La velocidad del fuego también disminuyó, y la densidad de las energías que se desataban se diluyó abruptamente. Es bastante bueno, mejor de lo que esperaba. En la voz de Reinhardo había una mezcla de irritación y alabanza. El joven comandante de pelo dorado estaba muy pensativo, y al cabo de unos minutos llamó a su ayudante. ¿Cómo se llamaba el comandante de la segunda flota? ¿El hombre que se hizo cargo a mitad de camino? Comodoro Yang Wenli. Así es, Yang. Envíale un mensaje a mi nombre. Kirchheis, sonriendo, preguntó: ¿qué clase de mensaje debo enviar? Le felicito, comandante, por una batalla valientemente librada. Le deseo suerte hasta el día de nuestro próximo encuentro. Algo así, por el estilo. Debería estar bien. Como desees. Kirchheis transmitió la orden de Reinhardo al oficial de comunicaciones, quien respondió con una ligera y curiosa inclinación de la cabeza. Kirchheis le devolvió una sonrisa agradable. Como usted, oficial. No tengo prisa por volver a luchar contra un oponente tan duro. Es mejor tener victorias fáciles que encontrarnos con enemigos a los que alabar.
Por supuesto, señor, contestó el oficial de comunicaciones asistiendo con la cabeza. Sonaron nuevas órdenes de Reinhardo. Volvemos a Odín, todas las naves, en formación. Después de añadir algunas órdenes adicionales, de camino pasaremos por la fortaleza Isarlón y calcularemos el daño a amigos y enemigos lo antes posible. Reinhardo bajó la parte trasera de su silla de mando hasta que estuvo mirando hacia el techo hemisférico, casi directamente, y cerró los ojos. Sintió que el cansancio venía burbujeando desde debajo de la superficie de su conciencia. Debería estar bien dormir un ratito, solo un breve descanso. Kirchheis me despertaría si algo sucediera. Solo tienes que dejar los ajustes para el viaje de vuelta a casa, al sistema de astronavegación inercial. Para el líder de una fuerza derrotada, delegar las operaciones del escuadrón a comandantes de menor rango y tomar una siesta eran lujos no permitidos. La mayor obligación de Yang era la recuperación de los que quedaban, por lo que tuvo que correr de espacio de batalla en espacio de batalla en busca de supervivientes de la cuarta y sexta flota. Como con la mayoría de las cosas, la parte más difícil es recoger los pedazos cuando termina, pensó Yang mientras se quitaba el casco de su traje espacial y bebía leche enriquecida con proteínas de un vaso de papel. Tiene un mensaje de la flota imperial. Asistente del Estado Mayor, quiero decir, comandante en funciones, señor. La cara del teniente comandante Lao, que había venido a informarle, estaba llena de curiosidad. Esta batalla no ha sido más que una sorpresa de principio a fin, decía su expresión. Léelo por mí. Ah, de acuerdo. Aquí va. Mis felicitaciones a usted, comandante, por una batalla valientemente librada. Suerte hasta el día de nuestro próximo encuentro. Alto Almirante Reinhardo von Lohengrin, Marina del Imperio Galáctico. Cambio. ¿Dice que luché valientemente? Me siento muy honrado. La próxima vez que nos encontremos te haré polvo. Así es como Yang tomó el mensaje. Infantilísimo era, como probablemente debería llamarlo, pero no despertó ninguna mala voluntad de su parte. ¿Qué debo hacer? ¿Debo enviar una respuesta? Yang respondió a la pregunta del teniente comandante Lao en un tono poco entusiasta. Dudo que realmente esperen algo así. No importa, solo ignorar. Sí, señor. En vez de eso, apúrense y lleven a los sobrevivientes a bordo. Quiero salvar a todos los que podamos. Después de despedirse del teniente comandante Lao, Yang volvió la mirada hacia su consola. La propuesta de operaciones que había presentado al vicealmirante Paeta antes del inicio del combate yacía en el suelo debajo de él. Una amarga sonrisa adornó la boca de Yang. Nunca había esperado que se demostrara que tenía razón. ¿Cuán alto subiría el número de muertos? Yang podía imaginar las caras en el cuartel general militar, con todos los pelos de punta. Así concluyó la batalla de Astarte. Por parte del Imperio, 2.448.600 efectivos participaron en combate. La Alianza desplegó 4.065.900 efectivos. El Imperio desplegó más de 20.000 naves y la Alianza más de 40.000. Las muertes en el lado del Imperio fueron más de 153.400. Para la Alianza, ese número excedió los 1.508.900. Más de 2.200 naves imperiales se perdieron o fueron destruidas, mientras que la Alianza perdió más de 22.600. Las pérdidas de la Alianza se elevaron
a entre 10 y 11 veces las del Imperio. La invasión del Imperio al sistema de Astarte, sin embargo, había sido desviada por un estrecho margen.